una serie sobre el Sermón del Monte. Y antes de comenzar la explicación, quisiera que juntos leyésemos un texto que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, versículos 23 hasta el 5:2. Evangelio según Mateo, capítulo 4, del 23 hasta el 5:2. Muy bien, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Quiero que esa idea la tengan allí en mente, el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Dejémoslo hasta allí el texto. Pueden sentarse. El Sermón del Monte es sin duda uno de los discursos más citados en todo el mundo de nuestro Señor Jesucristo. Casi todo el mundo habla de algún aspecto del Sermón del Monte, porque no nos podemos engañar y decir que hablan del Sermón del Monte. Se habla algún aspecto en particular del Sermón del Monte. Y me atrevería a decir que así como es de citado, es de mal interpretado este sermón. Pero, ¿y por qué se debe esto? Más que todo es por el condicionamiento humano de no aceptar la exposición completa de la palabra de Dios. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo se ha revelado el Sermón del Monte? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿O por qué Dios nos dio el Sermón del Monte? También habría otras preguntas que nos tocaría formularnos: ¿qué tan pertinente es? En fin. Pero vayamos por partes. Creo que el Señor dio este discurso en medio de una sociedad altamente superficial. ¿Qué entendemos por una sociedad superficial o por un pueblo superficial? Es un pueblo cuyo pensamiento se ocupa en algo diferente de lo que realmente Dios quiere que se ocupe. A eso le podemos llamar superficialidad. Ahora, la superficialidad se puede ver reflejada en tantas cosas. Por ejemplo, en este tiempo se puede ver en el concepto que tiene el hombre sobre el arte. Es una de tantas cosas. No hay profundidad en el arte, en la música, en la pintura. No encontramos lo que realmente debería expresar el alma del hombre. El arte debería expresarse para elevar o levantar el espíritu del hombre hasta unas alturas maravillosas, dándole gloria a Dios. Pero lastimosamente el corazón superficial no da para eso. La tragedia ocurre cuando esa superficialidad golpea la iglesia del Señor. Y así como el pueblo de Israel en ese momento histórico de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo era un pueblo superficial, tendríamos que decir que la mayor parte de la iglesia de hoy es una iglesia superficial, que está ocupada en las cosas que no son realmente importantes para la gloria de Dios. Y podríamos poner cientos de ejemplos de eso, ¿verdad? Desde la doctrina que se predica, la música que se canta, lo que se dice desde los púlpitos, la forma como se enfoca el discipulado y tantas otras. Son evidencia de que estamos ante una iglesia que en su mayoría es una iglesia del todo superficial. Y podríamos decir que hay una cierta tensión por esa superficialidad para tratar de solucionarla desde una perspectiva liberal,
y desde una perspectiva legalista. Se trata de balancear la ecuación de alguna de esas formas, de solucionar. Por ejemplo, el libertino enfoca el Sermón del Monte como un discurso del amor de Dios. Estamos libres de toda ley, entonces vivamos solo por ese amor. Pero resulta que ese amor antinomiano, es decir, sin ley, no existe en la Biblia. No hay algo así como el amor vendido por la televisión y los medios hoy, un amor que nace de un corazón lleno de buenos sentimientos, algo idealista, ese amor. La Biblia no apunta a ese tipo de amor, ese es el amor antinomiano. Toman frases fuera de contexto. Por ejemplo, Agustín de Hipona decía: ama y haz lo que quieras, pero ese ama y haz lo que quieras es ama dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Y creo que nos escandalizaríamos cuando estudiásemos la profundidad del amor de Dios, por ejemplo, en una carta como Primera a los Corintios. Es un amor con un nivel de compromiso con el prójimo, pero ante todo con Dios, que ni siquiera tiene parangón. Y en el Sermón del Monte hay una clara visión de ese amor de Dios. Ahora, ¿cuál es el otro extremo? El otro extremo es el tema del legalismo. Ven el Sermón del Monte simplemente como un manifiesto, una declaración ética que apunta no más a una reedición, a un rejuvenecimiento de la antigua ley, y tratan de implantarla en el corazón de los hombres, pero sin considerar el verdadero significado de esta ley. Recordemos, es cierto que Cristo dijo que no había, en este sermón dijo que no había venido a abrogar la ley o a abolirla, sino a cumplirla. Pero debemos entender eso en su verdadero propósito, porque lastimosamente muchos han caído en un abismo muy profundo tratando de encontrarle significado a la ley más allá de lo que la ley tiene. Me refiero a darle a la ley la capacidad de salvar, cuando el Dios Todopoderoso no dio la ley para salvar. No la podemos dejar de guardar porque la ley fue dada para que la guardemos, pero la ley no salva. Solo nos salva Cristo el Señor por su gracia, por su poder. Pero la ley está allí. Pero debemos tener cuidado de no traer esta ley, porque como cita Lloyd Jones, aunque no estamos bajo la ley en el sentido de que nos condene, ya no nos juzga ni nos condena, pero debemos observarla e incluso ir más allá. El más allá de la ley. ¿Hacia dónde nos lleva la ley? Recordamos el enfoque paulino. No estoy haciendo una división entre teología de los evangelios, teología de los hechos, teología de Pablo. No, eso es un invento liberal. Hay una sola teología, la teología bíblica. Entonces, pero desde el enfoque paulino de la ley, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice sobre la ley? Pues que la ley nos sirvió como ayo para llevarnos a Cristo. Y eso lo tenemos que tener bastante claro. Ahora, estos dos enfoques, tanto del liberalismo como del legalismo, producen ese efecto superficial en la iglesia, que la gente no puede ir más allá a lo que es verdaderamente la obra salvadora de Cristo. Y en consecuencia, cuando alguien entra por las puertas del templo a buscar al Señor, se va a encontrar con una perspectiva bastante pobre del evangelio, y ante ese decorado va a decir: ¿eso es todo lo que hay? ¿Eso es el evangelio? El evangelio entonces no me seduce, no me atrae. Y los inútiles esfuerzos de los hombres para que el evangelio sea atractivo no van a servir de absolutamente nada, porque quien en últimas debe atraer al hombre hacia sí es Cristo mismo, porque de otra manera no vamos a encontrar respuestas a nuestra vida. Es por eso que una iglesia que hace actividades continuamente alejadas de la palabra de Dios, cuando quiera mostrar lo que es verdaderamente Dios, hará que todos los que asisten se vayan espantados.
porque tendrá que mantenerse en el mismo ritmo, en el mismo tema. Si todos los viernes hacen una fiesta en la iglesia, el viernes que dejen de hacerla, pues la gente se va a sentir extraña porque los que están allí han llegado a causa de la fiesta, no a causa de Cristo. Y ese es un grave problema que seguramente hay que enfrentar. Ahora bien, los que llegan a las iglesias seguramente tienen un profundo deseo de, abro comillas, algo diferente que no necesariamente es Dios. No sé si me explico. A la iglesia todo el mundo no llega buscando a Dios. A la iglesia algunos llegan por resolver sus problemas económicos, emocionales, físicos, sus enfermedades, sus conflictos familiares y un sinnúmero de cosas que realmente desvirtúan el sentido por el cual un creyente debe ir, un hombre debe ir a la iglesia. ¿Por qué debemos ir a la iglesia? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿O por qué venimos a la iglesia? En razón del Señor. Venimos a un encuentro con Cristo en donde Cristo nos ha convocado. La mañana del domingo, especialmente, ha sonado la trompeta del Señor, la voz de Dios, y nos ha levantado para venir a congregarnos. Creo que el Sermón del Monte debería resonar así en nuestra mente, en nuestro corazón, no solo cada domingo, sino cada tiempo, cada día, para nosotros podernos presentar delante de Dios. Pero en la iglesia, especialmente en la iglesia del Señor, la congregación de los santos, deberíamos estar reunidos para adorar al Señor. Bien, regreso al texto del Sermón del Monte. El Sermón del Monte empieza por las bienaventuranzas, ¿verdad? 8 bienaventuranzas. Bueno, hay una discusión sobre eso. Creo que son 8 bienaventuranzas por las que se cuentan en Mateos. Y de allí se va desarrollando un tema. El Señor usa magistralmente la manera de exponer esto porque no es inductivo. Recordemos que el método inductivo empieza de lo particular a lo general, ¿verdad? De lo simple a lo complejo. Más o menos ese es el método inductivo, sino que el Señor empieza de una manera deductiva, empieza de lo general hacia lo particular. Es una manera de pensar gloriosa. Casi todos nosotros pensamos en causa y efecto. Partimos del efecto hacia la causa. El Señor no, el Señor parte de Él mismo. Por lo tanto, esta estructura es bastante interesante porque empieza por lo que debe ser el cristiano. El sermón no le está diciendo al hombre, si tú haces esto, vas a ser cristiano. Le dice, si tú eres cristiano, vas a pensar, vivir, sentir, actuar de esta manera. Esto es lo que es realmente atrayente de todo este Sermón del Monte. El carácter de un verdadero hombre de Dios que luego se va desarrollando puntito a puntito conforme a lo que Dios ha dado. Ahora, si nosotros leemos todos estos 3 capítulos del Sermón del Monte, del 5 del 5.1 hasta el 7.29 en Mateo, nos vamos a encontrar también que hay una especie de antítesis ética del Sermón del Monte frente a la ética social. Hay una especie de choque moral entre 2 reinos. Eso me hace acordar el capítulo 24 del mismo Evangelio según San Mateo, en donde hay una lucha continua en la venida del Señor entre reino contra reino, nación contra nación. Pero ese reino contra reino son 2 reinos que están opuestos, ¿verdad? El reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y creo que el Sermón del Monte nos ayuda a vivir en ese plano de continua lucha, porque el creyente no hace las paces con el mundo. Nosotros no hacemos las paces con el mundo. No me malinterprete, no le estoy diciendo que si tiene un padre, un esposo, unos hijos incrédulos, usted viva en continua aflicción y lucha con ellos. No, no se trata de eso. Y el tipo de lucha que nosotros tenemos contra esos familiares, amigos y demás, es una lucha en el amor de Cristo, en donde les proclamamos, les predicamos el Evangelio y les advertimos de la condenación eterna. Eso es una muestra tremenda de amor. Estoy diciendo que vivimos en continua lucha contra las ideas, contra el sistema de pensamiento de ese mundo.
El sistema como deberíamos pensar está aquí descrito una gran parte en este Sermón del Monte. Esto nos permite hacer lo que los estudiosos como John Stott le llaman contracultura. ¿Qué es una contracultura? Pues una contracultura es algo que se opone totalmente a la cultura mundana, a la manera como se vive en el mundo, a todas las manifestaciones de cultura en el mundo. ¿Y cuáles son todas? Todas. Lo que estamos viviendo ahora en nuestra ciudad, por ejemplo, que empezó desde tal vez mediados de enero y se extiende hasta marzo, los carnavales y demás, son una manifestación claramente pagana de una cultura impía que ha impregnado a la sociedad. ¿Y qué hacemos nosotros frente a eso? No nos podemos volver locos tampoco. La manera correcta de presentar, de hacer una contracultura frente a eso es con mucha sabiduría de parte de Dios, proclamando, enseñando, advirtiendo a los que tenemos cerca, pero no es ponernos con locuras como hace algunos años alguien contrató una avioneta para recorrer una ciudad echando aceite en la ciudad. Y aunque nos puede parecer gracioso, yo digo, realmente ¿nos reímos o lloramos? ¿Creemos que el problema espiritual se soluciona mediante la aspersión de un aceite desde una avioneta? Son cosas como esas. Definitivamente no es una manera de hacer contracultura. Incluso ese tipo de expresiones es más del mismo paganismo disfrazado de evangélicos. Es lo mismo. Y no se puede hacer, no podemos entrar a un choque con eso. Tenemos que advertir, que decir, ¿has considerado la Escritura? ¿Has visto lo que dice la Escritura en esta parte? Bueno, aquí hay un problema serio, ¿verdad? Hacer contracultura, la única manera para el creyente de hacer contracultura no es oponerse a todo, sino conocer la Escritura y oponerse bíblicamente a aquellas cosas, entendiendo el modelo planteado por nuestro Señor Jesucristo. De eso hablaremos un poquito más adelante. Tengo demasiado material y solo voy a dar hasta donde el Señor permita. Bien, ahora, ¿cuál es el significado del sermón? Nuevamente tomo palabras de Martin Lloyd-Jones, que dice: hemos insistido tanto en la enseñanza de que todo es gracia y de que no deberíamos tratar de imitar su ejemplo para ser cristianos, el ejemplo del Sermón del Monte, que quedamos virtualmente en la posición de prescindir por completo de su enseñanza y de decir que no tenemos nada que ver con ella porque estamos bajo la gracia. Lloyd-Jones hace una crítica interesantísima sobre el tema del rechazo del cristiano actual a la ley y a esa manera de escudarse de que estamos bajo la gracia y por tal razón no tenemos que vivir bajo la ley, pero nada más alejado de la realidad, ¿verdad? Nada más alejado, porque el Señor nos habla de un tipo de piedad, un tipo de justicia que excede a la de los escribas y fariseos. Y muchas veces yo me he preguntado eso, ¿cómo así que la justicia del reino excede a la justicia de los escribas y los fariseos? Y entonces viene y tratamos de resolver el asunto. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que ser más legalistas que los fariseos y escribas para poder tener una visión correcta del reino? No. ¿De qué se trata? Tampoco podemos hacer algo mixto entre la gracia y la ley, porque eso nos lleva directo al catolicismo romano o al arminianismo, al semipelagianismo de Roma, que fue la famosa vía media. ¿Se acuerdan? Pelagio y Agustín discuten por el tema de la salvación del hombre. Pelagio decía que el hombre era moralmente neutro. Agustín reconocía que el hombre es depravado. Nosotros los creyentes reformados creemos eso, que el hombre es totalmente depravado. Y el catolicismo romano, muchos siglos o varios años después de esa discusión pelagio-arminiana, toman la mitad. Y dice, bueno, sí es depravado, pero no tan depravado. Así que el hombre no está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, como dice Colosenses, sino que está enfermo.
¿Y la vía media cuál es? Es por aquí, ni para allá ni para acá. Y resulta que allá y acá rechazan al que toma la vía media. Todo el catolicismo romano tomó eso, el semipelagianismo, y después, en 1600, un poco antes de 1600, fue condenado en 1618 el arminianismo en el sínodo de Dort. Se toma la vía media, pero desde la perspectiva arminiana. El arminianismo es semipelagianismo inverso. Mientras en el semipelagianismo le dicen al hombre, da el primer paso tú que Dios te alcanza, en el arminianismo te dicen, Dios ha dado el primer paso, da tú ese paso siguiente. Uno y otro son las caras de la misma moneda, mientras que nosotros entendemos la total depravación del hombre. Ahora, en el Sermón del Monte, si nosotros lo analizamos con mucho cuidado, aunque está lleno de gracia, no nos exonera de las obligaciones de la ley. No nos exonera. Nos dice continuamente, tú tienes que cumplir una justicia particular. ¿Y cuál es esa justicia? Pues la justicia que nos revela Cristo. Es decir, el Señor nos salva, por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe. Y una vez estando salvos, nuestra manera de vivir cambia radicalmente. ¿En qué sentido cambia? Pues que en nosotros Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra y podemos empezar a vivir de la manera como Dios nos ha dicho que vivamos. Es por eso que en el Sermón del Monte vamos a encontrar declaraciones de nuestro mismo Señor Jesucristo, tales como: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, que nos deben poner a pensar sobre cuál es nuestra manera de vivir, pero nuestra vida no es el cumplimiento mecánico, automático de eso que dice allí, sino que debe ser regido por un corazón regenerado, por un corazón cambiado por el poder de Dios. Y eso nos lleva a una pregunta: ¿a quién se dirige el Sermón del Monte? ¿A quién va dirigido? Es una pregunta interesante, porque nosotros vemos multitudes, pero de pronto parece que no hay grandes multitudes, porque el Señor, viendo la multitud, subió al monte. Pareciera ser que se ha retirado, que se ha quedado con discípulos únicamente, no con multitudes. Y las palabras que dice el Señor en medio del sermón, vosotros sois, da la impresión que está dirigida a creyentes. Y seguramente ustedes van a salir de esas dudas en la medida que otros vengan exponiendo todo este magnífico sermón. Bienaventurados. Qué manera de empezar, ¿verdad? Entonces, qué buena parte donde nos habla de esto, de a quién va dirigido, al creyente, ¿verdad? Y lo digo porque muchas veces estos principios del reino se han tomado como base para lo que se conoce como el evangelio social. El evangelio social, dentro de la teología contemporánea, es decir, de la que aparece tal vez en el siglo XIX con los primeros visos del liberalismo teológico, aparecen las ideas socialistas del evangelio. Esas ideas donde tratan de igualar el reino de Dios al comunismo pensado por Marx y suavizado por algunos tratadistas de izquierda. Entonces se empezó a formular esa ideología del evangelio social, en donde se dice que al aplicar los principios del Sermón del Monte, las guerras acabarán, algo bastante romántico, bastante irreal, que las guerras acabarán, que los problemas concluirán, y que ya viviremos en un mundo ideal, un mundo maravilloso, con la aplicación de las normas del reino. Pues lastimosamente eso no es así. No se puede esperar, y entiéndase esto, no se pueden esperar los frutos del reino sin el rey. No podemos pensar que vamos a tener una sociedad en paz, donde nos amemos los unos a los otros, donde vivamos en un mejor ambiente, con una mejor economía,
sin tener presente al Rey. El Rey es nuestro Señor Jesucristo. Estos principios no se pueden aplicar sin Cristo, porque tarde o temprano el hombre impío terminará aborreciendo todos estos principios. Quienes proponen estas ideas del evangelio social solo aplicado, basado en el Sermón del Monte, el amor y no sé qué, el amor desde la perspectiva mundana, no se dan cuenta que en el resto de la Biblia también hay mandamientos que debemos aplicar y que no pueden simplemente sacarse de la aplicación simple del Sermón del Monte. Entonces, hay otros que han hablado del Sermón del Monte como una simple nueva elaboración de la ley mosaica, y hay otros que nos hablan que el Sermón del Monte, sobre todo el dispensacionalismo ha hablado de eso, piensan en el Sermón del Monte como algo que tuvo valor en el momento en que Cristo llegó, pero ya no. Este grupo dispensacionalista lo que cree es que Cristo vino a implementar un reino terrenal, pero que el reino de Israel no lo recibió. ¿Se han escuchado eso, verdad? Y que si lo hubieran recibido, dicen ellos, entonces inmediatamente se hubiera inaugurado para ellos el milenio literal, con el rey allí, y entonces la muerte de Cristo vino a ser como el plan B de Dios, porque el pueblo no recibió a Cristo, entonces tuvo el Padre que hacerlo morir en la cruz, y en consecuencia todos los que no son de Israel son ciudadanos de segunda categoría, o de tercera tal vez, que esperan la restauración nacional de Israel, un pueblo que rechazó al Mesías, pero que cuando sea restaurado nosotros simplemente seremos servidores de esos israelitas. Eso es una visión, no solo es negativa de la fe, sino perversa. Por un pueblo que toda la vida ha rechazado al Señor y que no solo lo ha rechazado, sino que lo ha odiado. Se ha apartado del Señor. Un pueblo que no conoce al Señor. Muchas veces, y disculpen que haga un paréntesis, me aparte un poco de mis notas, muchas veces les he preguntado a personas que son dispensacionalistas en su escatología, y les digo, ¿cuántas formas de salvación hay? Naturalmente, todos los creyentes me dicen, una sola. Yo, muy bien. ¿Y entonces por qué vas a pensar que Israel tendrá un trato diferente si no miran la cruz? No. Entonces, el Sermón del Monte no era una serie de mandatos que tenían una aplicación en su momento allí, y que si no aceptaron a Cristo, entonces hubo un plan B. No, el Señor siempre ha tenido un solo plan, el plan de salvación, eternamente decretado, ¿verdad? Su pueblo no lo iba a recibir, eso estaba escrito desde los profetas, y en consecuencia ya Dios había tomado la determinación de que el siervo, su hijo, muriera en la cruz y que nos redimiera en virtud de esa gloriosa acción. Su vida perfecta, su sacrificio en la cruz, su resurrección de entre los muertos y claro, la aplicación de la salvación por el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué relación tiene este sermón con el reino de los cielos? El Evangelio según San Mateo, donde está el Sermón del Monte, el sermón que aparece en Lucas, creo que es un resumen, es mucho más corto, el que está en Lucas capítulo 6, son 30 versículos, acá encontramos 107. Entonces es mucho más corto, y aún esto seguramente es un resumen inspirado del autor, porque no iba a estar todo lo que el Señor expuso acá, ¿verdad? Y en la Biblia tenemos lo que es necesario para salvación, de manera precisa, muy precisa, no de manera extensa, porque si no, Juan dice que no cabrían los libros, ¿verdad? Que en el mundo. Usted se imagina el Sermón del Monte, tal vez el Señor no sé cuánto tiempo estuvo allí,
pero aquí solamente hay 10 minutos de predicación, si usted lo lee en voz alta y calmado, 10, 8 minutos más o menos. Pero seguramente el Señor demoró algún tiempo, varias horas o tal vez varios días, no lo sabemos, dando la enseñanza, y el autor inspirado toma el resumen de las cosas que necesita el pueblo para salvación. En este libro de Mateo es el libro del reino, ¿verdad? El primer versículo del libro habla de Jesucristo, hijo de David, rey. Y en los versículos que leímos al inicio, desde el 4:23, vimos que Jesús está predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino. Entonces, lo que nos encontramos en esta parte es que hay una relación íntima, estrecha, entre lo que significa el sermón del monte y el reino. ¿Cuál es el gran propósito de este sermón? Pues creo, como dice Lloyd Jones, presentar una exposición del reino como algo que es, atentos, esencialmente espiritual. Como algo que es esencialmente espiritual. Algo que está dentro de nosotros como creyentes. Algo que está dentro de nosotros y no fuera. En otras palabras, se nos dice en el Sermón del Monte, no se nos dice, vivan así y serán cristianos, sino, si son cristianos, deben vivir así. Por esa razón es tan importante, este punto es muy importante, pues nos recuerda el principio glorioso de que este llamado es atendido por los hijos de Dios, pero rechazado por el mundo. Los creyentes lucharán por vivir de esta manera, aunque caigan, se van a levantar. Y me llama la atención que no necesariamente el levantarse es de la actitud pecaminosa en sí misma, sino de algunas actitudes que pueden volverse pecaminosas y se puede levantar el creyente. Me llama la atención que en la antigua ley o en la ley de Moisés hay advertencias claras y castigos contra el adulterio, los enemigos, en fin, todo este tipo de cosas. Pero en el Sermón del Monte va más allá, nos habla del pensamiento. Cuidado con cómo piensas, cuidado cómo asumes una actitud correcta frente a tu enemigo. Yo me pregunto, ¿será que en este Sermón del Monte le está diciendo al creyente, mira, una vez cristiano, ya tú no vas a tener malos pensamientos? Ya. No vas a odiar a nadie. Tú cuando veas a tus hermanos, los vas a abrazar. Ay, hermano, qué alegría verte. No importa lo que me hayas hecho. Sí, cómo no. ¿Quién no tiene que arrodillarse? Señor, ayúdame a no arrancarle la cabeza a mi hermano. Ayúdame a ser justo con él, amoroso, perdonador. ¿O es que yo soy más malo que ustedes de pronto? De pronto. No, mis hermanos, acá hay algo muy serio. Y cada creyente tiene que luchar profundamente por hacer la voluntad de Dios. Esto no es como, por ahí han salido libros sobre la ley del amor y una vez cristiano, eso brota naturalmente en ti. ¿Y por qué Cristo nos está diciendo todo esto entonces? Porque al Señor le gusta hablar. No. Esto es muy serio, nos está advirtiendo, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Perdónale. Si tienes algo contra tu hermano, reconcíliate con él. Hay unos mandatos muy serios. ¿Y es por cómo? Sí, el 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Todas estas cosas nosotros tenemos que analizarlas a la luz de la Biblia. Es por eso que
Si todos nosotros viviéramos el Sermón del Monte, los hombres sabrían que el evangelio cristiano posee dinamismo, sabrían que es algo vivo, no andarían buscando en otras partes, dirían, aquí está. Si leen la historia de la iglesia, verían que los verdaderos avivamientos han llegado siempre cuando los cristianos han tomado en serio este Sermón del Monte y se han enfrentado a sí mismos a la luz del evangelio. Claro. Allí tenemos la norma más alta espiritualmente hablando. Y nosotros decimos, soy un creyente y quiero vivir a la luz de eso. ¿Qué hacemos? ¿Corremos lejos de ella? Nos acercamos al fuego del Señor, pero el fuego quema. Y cuando nos acercamos al fuego del Señor, ¿qué vemos? Aquí viene una de las cosas más hermosas que tiene el sermón, pero indudablemente más duras. El sermón lleva al creyente a vivir en continuo juicio sobre sí mismo. Saca primero la viga que está en tu ojo y después saca la paja que está en el ojo de tu hermano. No juzguéis para que no seáis juzgados. O con la misma vara que midieres, eso está en otro lado, seréis medidos, pero son normas del reino. ¿Qué hacemos entonces cuando llegamos ante el fuego del Señor, su palabra, su espíritu? Nos enfrentamos que tenemos tantas cosas pegadas en nosotros que cuando el fuego del Señor arde nos las quema. Duele. ¿Alguno de ustedes se ha quemado alguna vez con plástico? Yo sí. Una vez estando chico, no hace mucho, me cayó una gotita de una bolsa plástica, algo que estaba quemando. Y naturalmente, lo primero que se le ocurre es abrir la llave, meter la mano y se me aliviaba. Pero apenas sacaba el dedo, volvía al ardor. Hasta que entendí que lo único que podía hacer era quitarme el plástico, el pedazo de plástico, porque de otra manera me seguiría molestando. Y cuando lo quité de allí, fue doloroso, pero solo allí empecé a sentir verdadero alivio de mi dolor, de mi dolencia. Creo que algo así ocurre, eso permite ilustrar un poco esto. El pecado que mora en nosotros, la vieja naturaleza, viejo hombre, como usted le llame de la perspectiva bíblica, cuando nos exponemos a esto y el Señor nos muestra su perfección, su amor, su gracia, su poder, sentimos realmente el peso del pecado en nuestra alma. Y cuán duro es vivir de esa manera. Cuán difícil es para nosotros exponernos a la verdad, porque cuando nos exponemos a la verdad nuestras obras son reprendidas. Bueno, generalidades y análisis del Sermón del Monte. Hay una frase muy conocida, los árboles no nos dejan ver el bosque. ¿Se acuerdan? Que a veces uno, no sé si le ha pasado, cuando uno va escalando, no escalando en la manera de un muro eso que la gente sube, no creo que mis brazos den para eso, pero cuando uno va subiendo una montaña y tiene demasiado vegetación al lado, tú no alcanzas a ver lo hermosa que es la montaña, sino hasta que ya estás en la cima, en la parte más alta. Y estando allí y miras hacia abajo, aprecias la belleza de la montaña. Dices, qué hermosa, mira, el color verde en aquel lado, allá hay un pequeño lago, en fin. Y digamos que esa belleza te impacta, pero mientras venías caminando por el sendero, los árboles no te dejaban ver el bosque, ¿cierto? Ese es el caso de este sermón, porque muchos comentaristas expertos, como D.A. Carson, John Stott, el mismo Lloyd Jones, que he citado varias veces, concuerdan en que es bastante inconveniente simplemente citar mandamientos de manera aleatoria, y muchos mal usan esto para tratar de que signifiquen lo que ellos quieran que signifiquen, ¿cierto? Y manipulan a muchos cristianos así. Por ejemplo, le dicen a los creyentes que al que te pida, dale. Al que te pida, dale. ¿Qué otra cosa usualmente se utiliza?
Utilizan ese amaga a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, como si la sociedad no tuviera el deber de corregir el delito, como si los jueces no debieran aplicar la ley. Por ejemplo, no, perdonad a vuestros enemigos. Sí, pero en otros mandatos es claro que está que el delito debe castigarse con toda la severidad para evitar el mal en medio de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el contexto correcto de todo este sermón del monte? Definitivamente está dirigido a creyentes, en actitudes de creyentes, para la vida de creyentes. Todos los mandatos concretos que aparecen aquí son para el pueblo de Dios, porque es el único que puede poner en práctica estos mandatos. Es el único que puede y debe vivir a la altura de ese mandato. Pastor, pero es que todos no lo cumplimos. Sí, es verdad que todos no lo cumplimos, pero estamos diciendo que es la lucha del creyente por hacer la voluntad de Dios. Si alguien me dice que si aquí está permitida la legítima defensa, le digo, en la Biblia está permitida la legítima defensa, pero no entre creyentes, ¿verdad? Entre creyentes. Pastor, ¿qué hago si tengo un arma y un ladrón entra a matar a mi familia o un matón entra a matar a mi familia? ¿Qué hago? Yo creo que deberías disparar, porque de otra manera van a morir los tuyos. Tal vez puede sonar demasiado duro, pero es así. Pero creo que el tema de poner la otra mejilla entre creyentes es una realidad. Si algún día se enoja mi hermano contra mí y se le ocurre decirle cualquier cosa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vamos a estar tentados a responder. Vamos a estar tentados a hacerlo. El otro día me reía porque iba con dos hombres, uno flaco y uno gordo. El gordo era mi pastor Oduber y el flaco su hermano Alberto. Yo iba en la mitad y alguien dijo algo y yo me eché a reír porque no me hubiera imaginado una escena donde atacaran a esos dos varones. Ambos son cinturón negro en taekwondo segundo dan. Y caminan con esa paciencia. A nadie le dicen nada, son de los hombres más mansos que yo conozco. ¿Qué hacer? Realmente me parece que los mandatos son muy claros a los que da la palabra de Dios. ¿Cómo debemos vivir frente al creyente? ¿Qué hacemos cuando un hermano nos ofende? Pues orar por él. Orar por él y encontrar la manera de que en algún momento darle un abrazo. Y eso es difícil, wow. Sí es difícil porque es nuestro orgullo el que está por medio. Imagínense esto. El Señor Jesucristo, todo bondad, el Rey eterno y todopoderoso. Aquí va a venir una aplicación gloriosa de este sermón como ejemplo a nosotros. Uno de los discípulos que más ama, Pedro, lo niega 3 veces. El Señor se lo ha advertido. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Bien. Niega al Señor. Una gran pena, lo niega 3 veces. Judas lo hizo 1, Pedro 3. Se encuentran en la parte de afuera, el Señor lo mira con una ternura inusitada, como quien dice, Pedro, te lo dije, voy al Calvario. La pena en Pedro tenía que ser evidente, pero el Señor resucita, ya estamos en Juan capítulo 21. Pedro le dicen, están en el barco pescando, Pedro es el Señor, Pedro se ciñe la ropa, se lanza y sale, no sé qué esperaría Pedro. Y el Señor, a ese terrible ofensor que ofendió hace apenas 3 días,
al Dios bueno y todopoderoso, al digno de toda gloria y honra, y que por ese pecado Pedro era digno del más profundo de los infiernos. Porque no es un tema de que alguien me ofendió a mí, no es entre iguales, es que Pedro había ofendido al Dios todopoderoso, eterno, santo, bueno, con un pecado terrible, enormemente terrible. Y yo me imagino esa escena. Pedro pastorea mis ovejas. Ahora trato de imaginarme esa escena en nuestro tiempo, con una ofensa entre nosotros. Ofendiste al pastor, 3 años de disciplina. Mejor te restauramos y te mandamos a servir. Porque es lo que hizo el Señor. Bien, no hay tiempo para más. ¿Hay preguntas antes de orar? Hermano Ernesto. Sí. Sí. Sí, si no, no estarían aquí, si no necesitáramos esta instrucción, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más? ¿Quién levantó la mano? Germán. Pásale el micrófono para que quede en el registro. Pastor, ¿podría hacer usted un comentario como que más profundo para que, no sé si hay personas que no entienden la cuestión de que cuando el Señor dice que si te tratan mal, entonces tú no respondas con mal, ¿eso no anula la justicia? No. Como te digo, es para el reino y es una situación que regula las relaciones entre hermanos, realmente. No significa que al mundo le vayamos a responder sin mansedumbre, debemos tener cuidado, pero hay momentos de momentos. No le vas a responder igual al compañero difícil, al vecino difícil, que a un ladrón o un asaltante. Son situaciones que hay que tener cuidado en lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ¿la Biblia contempla la legítima defensa aún en el Nuevo Testamento? Sí, sí, así es, contempla la legítima defensa. Hay situaciones en donde no podrás hacer más nada. Por ejemplo, la Biblia te enseña que en determinado momento por tu esposa tendrás incluso que perder la vida defendiéndola. Eso te enseña la Escritura. La mansedumbre no debe confundirse con el pacifismo. Y al igual que C.S. Lewis, tendría yo muchísimas razones para no ser pacifista. Yo creo en las guerras justas, sí. No creo en la excusa que dan los progres, que dicen, no, si quieres guerra, ve y pelea tú. Hay momentos en que te toca pelear a ti, hay momentos en que simplemente no puedes pelear, pero llegado el momento, de seguro te toca luchar, porque hay guerras justas, sí. Y hay momentos en que la defensa es justa. ¿Alguien más? No. Entonces, siendo así, vamos a orar, dándole gracias a Dios y pidiendo que nos guíe. Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre.